A ver, ¿en qué año fue la primera deportación? ¿En qué? O algo así. ¿Cuántas deportaciones hubo de Israel a Babilonia? ¿La primera? ¿La segunda? Sí saben, se saben. Y en la primera, ¿qué pasó? ¿Quién se fue? Ok. Y luego, en la segunda, Ezequiel. Y la tercera, todos, ¿no? Destrucción y demás. Bueno, la pregunta es, Ezequiel, Daniel y Jeremías. No, Jeremías no, ¿no? Ezequiel son contemporáneos. ¿Y Jeremías son contemporáneos? ¿Sí? ¿Más o menos son de la época? ¿Son amigos? ¿Sí? En el libro de Ezequiel, esa frase que dice ahí, ¿sabrá que qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Ajá, y en los juicios sabemos quién es. ¿Tiene que haber juicio para que sepamos quién es él? No, pero le decía esa porque parece que no entendían, había rebeldía. Hay otra frase que dice hijo de hombre. ¿Qué significa? Habla sobre lo que es. ¿Sí? ¿Sobre lo que es qué? Habla sobre Ezequiel que fue engendrado por una relación y... Sí, fue engendrado por una relación. ¿No fue un extraterrestre? Un simple mortal, tú un simple mortal, hombre, hijo de hombre. En el libro de Ezequiel tenemos básicamente, como en muchos libros de los profetas, 3 áreas donde hay un énfasis. ¿Cuáles son las 3 áreas regulares de los profetas? La primera es, casi la mayoría de los profetas. No. Juicio, algo más. No. Hay 3 áreas donde podemos ver el asunto de los profetas, menores, mayores, regularmente, no en todos. Pero 3 áreas. Juicio a Israel, ¿sí? ¿Ya lo vimos? Juicio a Israel, juicio a las naciones, ¿sí? Y restauración para Israel, cumplimiento de promesas, ¿sí? Básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver en los profetas. Ya vimos el juicio de Israel, ¿se acuerdan? Nos tardamos meses. Ya vimos rápidamente el juicio a 7 naciones. Y ahorita estamos en restauración. De aquí hasta el final va a ser el cumplimiento del pacto o de los pactos y Dios bendiciendo a la nación de Israel. Entonces vamos a tratar de ubicarnos más o menos ahí en esa parte de... Tenemos ahí las deportaciones, Jeremías, Isaías es anterior, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ahí están, convergen ahí entre ellos, ¿no? Vamos a leer del 1 al 3, del Ezequiel 34, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Ezequiel 34, del 1 al 3 dice: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. Vamos a ver.
Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites seguir, continuar con el estudio de Ezequiel, libro por libro, capítulo por capítulo, y de esta manera, Señor, pedimos tu bendición, tu ayuda. Reconocemos, Señor, que son temas a veces donde nuestra mente finita no alcanza a comprender muchas cosas, y pues siempre necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos, danos claridad en el pensamiento, disposición en el corazón para aprender con buena voluntad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iba a pasar por alto este tema contra los pastores, pero bueno, dije, vamos a ver, no vayan a decir los hermanos que le doy la vuelta, ¿no? Que le doy la vuelta. Bueno, entonces vamos a ver mensaje de los pastores, maestros, líderes y gobernantes. ¿Sale? Tenemos aquí esto en el versículo 1, lo hemos visto y muchas veces repetido. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, muchas veces se repite, casi cada capítulo, 2 o 3 veces se repite, y vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Esto que les estoy diciendo no es mío, es de Dios. Así es de que si hay alguna queja, alguna reclamación, contra Dios. Bueno, vamos a ver el mensaje a los pastores en el sentido de que Israel no hay una diferencia entre religión y gobierno. Es decir, estaba todo unido. El gobernante, el rey o el gobernante con el sacerdote y con el templo, pues eran una sola manera de visualizar. Se le llama teocracia, ¿no? Una teocracia. Dios les decía cómo gobernar, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir y demás. Entonces, cuando habla de los pastores, pues obviamente hablamos de líderes, de maestros y de gobernantes, y lo puse de esta manera, pues aplicándolo a nuestros días. En nuestros días conocemos, pues no hay gobernantes, ¿no? En los testigos de Jehová hay anciano gobernante o anciano nada más, ¿no? En la iglesia católica hay padre, cura, sacerdote. Aquí no nos llaman sacerdotes, ¿verdad? Bueno, sí, aunque sí es un término bíblico, el sacerdocio de todo creyente, somos reyes y sacerdotes según el apóstol Pedro. Y luego entonces tenemos que los pastores, que está hablando, pues los que están dirigiendo al pueblo. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué entendemos por eso? Que se apacientan a sí mismos, que se procuran, ¿sí? ¿Alguien trae otra versión? Esta es la Reina Valera actualizada 2015. Si alguien tiene otra versión para ver cómo traduce que se apacientan a sí mismos. Se cuidan, ¿verdad? Se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. Bueno, vamos a hablar entonces de las intenciones de los líderes, maestros, de las iglesias, pues no decir de los gobernantes, ¿para qué tan más allá? Si podemos analizar lo que sucede en nuestras congregaciones evangélicas cristianas de nuestras comunidades, o pues la nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo debe de ser el pastoreo? ¿Cómo debe de ser el cuidado a las ovejas? Y hace una metáfora, hace una comparativa en el sentido de un pastor de ovejas en el rancho, en la montaña, con los pastores. Obviamente no está hablando de pastores meramente allá en la montaña, sino está hablando de los líderes religiosos, de los que predican o de que predicamos, de los que estamos al frente de las iglesias y demás. Entonces, tenemos muchos ejemplos de malos manejos del dinero,
Estamos hablando de inmoralidad dentro de las iglesias y líderes, pastores. Estamos hablando el uso del poder, el poder. Ya por el hecho de estar al frente de un grupo familiar y que se le diga pastor, por el hecho de ser un maestro en un nivel de capacitación, tiene cierta influencia y cierto atractivo a ciertas personas. ¿Sabía usted eso? Aunque esté feíto, aunque esté gordito, aunque esté morenito y demás, cuando dice que él es el pastor, hay cierto atractivo, porque hay influencia, poder. Luego más cuando hay pastores muy carismáticos, sencillitos, como yo. Entonces, hay ciertas cosas que se puede aprovechar o se aprovechan las personas para abusar de la buena fe de las personas, para abusar de la amistad. Se puede abusar de una bonita amistad, se puede abusar del dinero, se puede abusar, o sea, hay líderes, pastores, maestros que están pidiendo dinero, que están pidiendo favores, que están sacando todos sus traumas y gritan, menosprecian, humillan a las personas porque están sacando sus traumas y muchas otras cosas. Todo esto se llama abuso, ¿verdad? Abuso físico, abuso psicológico, abuso económico, abuso sexual. ¿Cuántas situaciones de sexualidad, de pederastas, de pastores, líderes, maestros, gobernantes, etcétera, que abusan de jovencitas? ¿O se da más de hombres hacia mujeres o también de mujeres hacia hombres? De todo, ¿verdad? El abuso en todos los sentidos. Cuando hay una posición elevada de cargo, de función, de líder, por eso decimos líder, maestro, pastor, obispo, sacerdote, cuando hay una función, hay autoridad y puede estar expuesto al abuso. Todo lo que Dios está diciendo aquí en Ezequiel 34 es, bueno, los pastores que tenían cierta función de cuidar, de amar, de proteger, pues se torna una situación de daño hacia los demás. Entonces no apacientan al rebaño y abusan la buena fe, el dinero. ¿Cuántos pastores hablan solamente de dinero? ¿Cuántos pastores? Hay iglesias donde los diezmos y las ofrendas no se cuentan, simplemente se le dan al pastor. No hay una administración, no hay asuntos. Si hay algo que hacerle al templo, eso es aparte. ¿Sale? Esa es una cuenta aparte donde tenemos que cooperar todos, porque hay que remodelar, porque hay que pintar, porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello, una cuenta aparte. Pero diezmos, el rubro de diezmo es para el pastor. Entonces hay así situaciones, o personas o líderes en las iglesias que solamente están hablando de que tienes que sembrar, tienes que invertir en el cielo y tienes que andar diciendo esto y aquello, de lo contrario te va a ir mal, amenazando y diciendo cosas, pues a veces que la Biblia no enseña, pero se llama manipulación, una situación de chantaje para que las personas den dinero. O sea, muy enfocados en lo material, muy enfocados en el dinero. Por eso dice que, y hay un dicho, ¿no? De trasquilar ovejas trasquiladas. Salí como una oveja trasquilada. Salen dañados y salen heridos y los usan nada más para el enriquecimiento de otros. Eso en el aspecto del dinero, pero en el aspecto de poder, en el aspecto de la influencia, en el aspecto de mandar, haz esto, haz aquello, todo, pum, pum, y aquí el estatus yo lo tengo, ¿no? ¿Quién es el pastor aquí? Yo soy el pastor. Y a mí se me respeta, y no me vas a levantar la voz, y tú te callas, y tú no puedes servir, y tú, o una autoridad total en la cual dice, pues aquí yo soy el manda más, ¿no? Aquí solamente mis chicharrones truenan. Y todo eso da poder, todo eso es adrenalina, todo eso la gente se siente bien. Y cuando la gente viene de ser menospreciada, de traer traumas juveniles, adolescentes y demás, o en la familia, y llegan a un lugar encumbrado donde las personas, sí, pastor, ¿qué le hago, pastor? ¿Qué le doy de comer, pastor? ¿Qué le hago? Así, etcétera. Pues ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues se le sube.
Por eso es cuando quieres conocer a una persona, quieres que una persona saque el cobre verdadero que hay en su vida, porque ese que saca el cobre, le talla poquito para que salga el brillo, que saque el cobre, dale un lugar de poder. Dale poder a alguien. Y el poder viene con dinero y demás, ¿no? Entonces ahí se conoce el corazón de las personas. Dales poder y vas a ver cómo sale la situación. Entonces estamos hablando pastores, maestros, líderes, gobernantes que son abusivos. Seguimos con esta parte del abuso. Número 4. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. A bibliazos, ¿no? A bibliazos. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos líderes, pastores, maestros, líderes de ministerio? ¿Cuántos sabemos aquí que en un momento dado hemos usado la Biblia de una manera incorrecta para hacer sentir mal a la otra persona, para humillar, para menospreciar, para sentir que nosotros somos los que sabemos, que nosotros somos los fuertes y los demás, las ovejas, no saben, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros conducido de esa manera? Entonces, ¿cómo debe de ser entonces el liderazgo? El amor de un líder, el amor de un pastor se identifica y se ve. La sinceridad de una persona que está cerca de ti se nota o se ve o se puede ocultar muy bien. Sí se puede descubrir más o menos después del trato, después de ver cómo está la familia, después de ver cuánto tiempo tiene, cómo predica, qué hace, cómo come, cómo duerme, etcétera. Todas las actividades que hacemos, se puede percibir si el líder es un lobo o el líder es alguien sincero. Se puede más o menos visualizar con la experiencia que tenemos, pues, de la maldad de tu corazón, de la experiencia que tienes de andar peleando con medio mundo. Ya más o menos sabes quién tiene malas o buenas intenciones. Entonces, ¿se puede identificar a líderes de esta manera en la iglesia o ya es demasiado tarde? Sí, más o menos, sí podemos tener ese discernimiento, más o menos ciertas características de personas cuando son de buenas intenciones, cuando lo único que quiere es dinero, cuando lo único que quiere es abusar de alguien, en psicológico, sexual o lo que sea. ¿Se puede identificar o no? Entonces, pastores y líderes que abusan de su poder para menospreciar, y se usa a veces la Biblia. Y bueno, entonces yo creo que aquí debemos de tener mucho cuidado para los que estamos en un grupo familiar, pastores, para los que están en un salón de clases, para los que dan consejería, los mentores, que si tienen cierta influencia para su discípulo, para los que predicamos desde el púlpito, los pastores que tenemos un cargo, diáconos, ancianos, líderes de algún ministerio que tiene influencia sobre los demás. ¿Cómo es que estamos usando nuestro liderazgo? ¿Amamos a las personas? Antes de decirle a alguien, confrontarle con algún pecado, disciplinar a una persona dentro de la iglesia, ¿hemos orado por ella? ¿Le hemos platicado? ¿Le hemos dado oportunidad de hablar? ¿O simplemente emitimos juicios? ¿Andamos chismorreando? ¿Andamos hablando mal cuando no sabemos el trasfondo? ¿Cuando no sabemos el contexto? El sentimiento de la gente, pero ya los mandamos al infierno cuando ni siquiera los conocemos. Somos muy dados a eso, a emitir juicios prematuros, porque yo soy muy bueno y yo tengo mucha experiencia en esa área y ya mandé al infierno a unos 2 que 3. Pero no conozco su vida, no sé cómo está, qué enfermedades tiene, no sé cómo está su familia, no sé qué situación económica. De veras, desde cuándo está pasando por una situación económica complicada, pero yo soy rápido en emitir juicios y ya estarle diciendo que no tiene fe, que es una mala persona, etc. Entonces, tener cuidado con eso, no estar en un abuso, ¿sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, sigue el asunto de los abusos hasta el versículo 10.
No, versículo 4, bueno, es el mismo que acabo de leer. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Dios espera que los pastores y líderes hagan su trabajo con amor, que de veras provoquemos un sentido de unidad dentro del grupo, dentro de la iglesia, dentro del grupo familiar, dentro del salón de clases, dentro de donde quiera que nosotros nos conduzcamos, buscar esa unidad. ¿Es usted un factor de división, factor de pleito? A donde llega el pleito, a donde llega anda criticando al otro, a donde llega anda viendo quién llegó temprano, quién se fue al último, quién coopera, quién no coopera, ¿no? Porque somos muy sensibles ante eso, somos muy sensibles ante la injusticia social, y Dios nos ha puesto aquí para supervisar, ¿no? ¿Y quién se las lleva? Se pusieron para así, ponte el letrero aquí, supervisor de Unifam Huacalco, ¿no? Supervisor de Unifam Huacalco, a ver quién da, quién no da, cómo lo da. Él sí dio, o ella sí dio, pero lo dio de mala gana. Y aquel ni siquiera dio, por fin, ¿cuál es? Y si hubiera dado, aunque sea de mala gana, pero hubiera dado, no está contento con nada, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cuidemos el factor es de unidad. Vamos a tratar de mantener la unidad en la familia, en el matrimonio. Vamos a mantener la unidad en un grupo familiar, en la iglesia. Así es de que cuando abrimos nuestra boca no es para andar quejándose, no es para andar chismorreando, no es para andar murmurando, sino es para bendecir, para ayudar, para comprender, para tolerarnos, perdonarnos, ser pacientes unos con otros. Esto es lo que Dios está esperando en la iglesia, lo que Dios estaba esperando en Israel, pero simplemente no lo encontró. Entonces, cuando alguien se va, ni siquiera conocemos los nombres de las personas. Y cuando alguien se va, pues no me importa, ya se fue, no quiere estar aquí. ¿Pero por qué se fue? ¿Qué vio aquí? Que no le gustó, ¿no? Cuando vemos conductas entre nosotros y no nos gustan esas conductas, ¿acaso los que ya estamos aquí somos perfectos? ¿Acaso ya no cometemos errores? ¿Acaso ya nosotros no vamos a pecar? En el sentido de que hay áreas en nuestra vida que todavía Dios está trabajando. Estamos esperando perfección y cuando alguien falla, pues lo crucificamos, lo acribillamos o lo abandonamos. Está herido, una oveja herida, la abandonamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿De veras tenemos amor por las personas que hay a nuestro alrededor? Si hay veces que dentro de la familia alguien se enferma y ni quien lo atiende, ¿no? Imagínate qué esperamos en la iglesia. Pero en la iglesia somos muy religiosos. En la iglesia somos con mucha apariencia, con mucha máscara. Aquí venimos las familias redimidas, las familias perfectas. Y cuando llega alguien por ahí desaliñado, cuando llega alguien mugroso, que no viste bien, o que habla feo, o que huele feo, ya no es parte de nosotros. Ya no encajó entre nuestro grupo, porque no es igual a nosotros, porque aquí hay una iglesia perfecta. Amén. ¿Quién dijo amén? Ok. Y dice, ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. O sea, los idólatras, los que no enseñan bien. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Pastores que no trabajan, pastores que no dan buen alimento y buen cuidado. Entonces, iglesias donde no se enseña la palabra,
donde no se esfuerza por el estudio de la palabra, donde no hay un desafío para crecer, pues obviamente, ¿qué va a pasar con las ovejas? Llega un lobo vestido de oveja, con buena labia, y diciéndole que Jesucristo no es Dios. Y a ver, ¿dónde? Aquí dice que Jesús no es Dios. Él dice, Jesucristo cuando ora, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿No? Padre mío que estás en el cielo. Entonces, Jesús no es Dios. ¿Por qué ora? ¿Por qué ora si Él es Dios? ¿Por qué tiene que orar? Sí es cierto. Sí es cierto. Y entonces, bueno, ¿a qué voy? Cuando los pastores que no trabajan, los pastores que no alimentan, los pastores que no cuidan, son aquellos que los púlpitos los tienen descuidados, en el sentido de que no hay buena palabra, suficiente palabra, profundidad en la palabra, frescura en la palabra. Que la palabra se ha vuelto rutinaria, aburrida, seca. Que la palabra no está transformando el corazón de las personas que la escuchan. Y de eso se trata entonces cuando nosotros damos un consejo, estamos en un grupo familiar, cuando estamos en un grupo, en un salón de clases, en una consejería. Nuestra situación ahí de consejo es rutinario, es tan monótono y aburrido que las personas no quieren cambiar, o las personas no están siendo transformadas por la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y esto es lo que está diciendo aquí cuando dice que por todos lados están descarriadas. En los lugares altos, cuando dice de los lugares altos, es porque el pueblo de Israel andaba adorando a otros dioses. ¿Por qué tiene que andar adorando a otros dioses? ¿No había pastores, sacerdotes, profetas que les enseñaban la palabra? No había. Por eso les está diciendo, ¿dónde están ustedes? Tengo algo en contra de ustedes, porque mis ovejas están descarriadas. Cuando alguien estaba enfermo, ni lo cuidaban, en el sentido espiritual. Cuando alguien estaba en una situación de desánimo y se iba, ya no venía, no iban por él. Entonces, y su alimento que ustedes dan es un alimento que no nutre, es un alimento donde no hay alimento, donde se paran al frente, aquí al frente, usan un versículo de pretexto y comienzan a platicarte de otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. ¿Cómo están esas iglesias tan superficiales en su teología, en su doctrina, que no conocen la palabra? Que viene cualquier hijo de vecino y les platica otra doctrina nueva y atractiva sobre la prosperidad, sobre la sanidad, sobre el cosmos, sobre tantas otras cosas, tantas cosas novedosas que las personas pueden tener, que ahí vamos atrás de ellos, porque no estamos arraigados en la palabra, porque no se enseña la palabra desde los púlpitos, desde los grupos familiares, de una manera correcta. Entonces, tenemos aquí desafíos para crecer. Estamos nosotros trabajando con un mentor, con un discípulo para que crezcan. En los niveles de capacitación hay desafíos para servir, hay desafíos para ser buenos creyentes, hay desafíos para ser partícipes en las actividades de la iglesia, hay desafíos para buscar un mentor, un discípulo, trabajar en misiones, multiplicar grupos. Hay desafíos en esta iglesia. Y cuando hay desafíos al crecimiento, hay buen discipulado. Y van a venir personas y te van a decir, oye, pero ¿ustedes por qué están teniendo aquí un mentor y un discípulo? ¿De dónde me sacaron eso? Si eso no es bíblico. ¿No es bíblico? Sí. Ustedes le van a decir, claro que sí es bíblico. El primer versículo que nos aprendemos cuando nos bautizamos dice, ¿ir y hacer qué? Discípulos. Y pregúntale, ¿cuántos discípulos tienes tú? Porque se trata de hacer discípulos a todas las naciones. Yo tengo mi discípulo y voy por otro, y voy por otro. ¿Ustedes cuántos tienen? Entonces, tenemos palabra para defendernos, para decir, porque hay buena palabra. Pero cuando no hay palabra, entonces se saca un versículo fuera de su contexto y se habla de prosperidad, se habla de motivación, se habla de éxito, se habla de que te vaya bien en la vida, se habla de que seas una buena persona, pero nunca se habla de arrepentimiento, del infierno, de la segunda venida de Cristo. Nunca
se habla del pecado que hay en nuestra vida, que hay que dejar a un lado, porque eso no es popular. Ese no es la santidad, la obediencia no es un mensaje popular, no es un mensaje que atraiga a las masas y a las personas les guste, a su oído les guste. A ver, pastor, queremos que nos hable de santidad y queremos que hoy nos hable de los mandamientos porque queremos obedecerlos. Nadie desea eso, ¿o sí? No se desea, porque queremos que nos endulcen el oído, queremos cosas bonitas nada más. Híjoles. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Liberaré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Dios quitará la cobertura de los falsos pastores, líderes y maestros. ¿Cuál es el fin de pastores así, de líderes así? Ministerios vacíos, huecos, sin fruto, y terminan personas solas, flacas, ojerosas y sin ilusión, cansadas y sin ilusiones. Así se acaba. La cobertura de Dios se quita. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Se quita y Dios va a poner a alguien más que sea obediente. ¿Está bien, pastores? Sí. Influencers que están aquí. Bueno, vayamos al versículo 23. Ya acabamos con el asunto de los pastores. Quise hacerlo rápido. Ahora vamos a ver. Versículo 23. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz, y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición. Haré descender la lluvia a su tiempo. Serán lluvias de bendición. Este pasaje está hablando de la primera venida de Jesús. ¿Está hablando del milenio o está hablando de la segunda venida, ya del cielo? ¿De qué está hablando? A ver, dale otra relectura. Dice que entonces, en aquel entonces, está hablando del futuro, ¿no? ¿Está hablando del futuro? Ok. Levantaré sobre ellas un solo pastor. ¿A quién? A mi siervo David. ¿De quién está hablando? David. Ok, David ya murió, ¿verdad? Murió hace como 500 años que murió David. Y él las apacentará así como será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Yo seré su Dios. Mi siervo David será príncipe en medio de ellos. O sea, David va a resucitar y va a ser príncipe. ¿O de quién están hablando? ¿De Jesucristo? Estableceré con ellos un pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas. Aquí hay una clave, ¿verdad? ¿Desaparezcan de dónde? De la tierra. Entonces, ¿dónde van a estar? En la tierra. No es el cielo. Estamos hablando de la primera venida, donde Dios establece a Jesús como el pastor. ¿Quién es su pastor ahora? No, Jesús es nuestro pastor. Porque si usted dice, Alfredo es mi pastor, y todo me faltará, ¿no? Pero si dice Jesús es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿está hablando de Jesús? Y luego estamos hablando de la primera venida. En este momento Jesús es su pastor. ¿Está hablando de la primera venida? ¿No está hablando del milenio? Las bestias dañinas, las fieras dañinas. ¿Cuáles son las fieras dañinas? Muchos hablan de toda esta situación de que en el futuro los animales van a evolucionar en un sentido genético o de laboratorio, donde van a hacer clonaciones y demás de esas cosas para que haya animales muy feroces, ¿no? Pero bueno, fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. O sea, estamos hablando del desierto, estamos hablando de los bosques, estamos hablando de la tierra. Si es primera venida, encaja, porque Jesús es nuestro pastor.
a ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición, haré descender la lluvia a su tiempo. Pues aquí ya no entró en la primera venida porque pues ya no entra la lluvia a tiempo, ¿o sí? ¿O no? Serán lluvias de bendición. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Primera venida, el milenio o segunda venida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el cielo. El cielo no es. ¿El milenio va a ser aquí en la tierra? O sea, tú, como los testigos, aquí va a ser el cielo es en la tierra. El milenio. Y luego viene el cielo. Después vamos a estar allá y otros van a estar aquí. Ahora, muy escatóloga, pero no le entiendo nada. Sigamos leyendo, a ver. Los árboles del campo darán su fruto. Entonces, estamos hablando de la tierra. Y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Ya no serán más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Si hablamos de este momento, estamos hablando de restauración, ¿verdad? De la restauración en esta etapa de Ezequiel. Ya hablamos del juicio de Israel, hablamos del juicio a las naciones, ahora hablamos de restauración de Israel. Ahora, estamos hablando del pueblo de Israel. Obviamente, promesa que nos salpica a nosotros, ¿no? Y luego, entonces, estamos viendo que hay naciones y que va a haber paz, tiempo de paz. ¿Estamos hablando de este momento? ¿O hay guerra? Ya, más para allá, más adelante. ¿No es el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no es el cielo? Porque ahí lo dice, ¿no? La tierra. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Ahorita los espantan. Levantaré para ellos un vergel de paz y nunca más serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Dios, el Señor, estoy con ellos. En este momento, ¿Israel es un pueblo creyente o mundano pagano? Y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado. Así dice un salmo, ¿no? Sí. Hombres son, y yo soy su Dios, dice el Señor Dios. Entonces, el reino milenial, promesa de restauración y cumplimiento de los pactos. ¿Para qué es el reino milenial, Carol? ¿Cuál es el propósito? Para rescatar a los judíos, para redimir. Ok, para que ellos conozcan a Dios, conozcan a Jesucristo y sean salvos a través de Jesús. ¿Vale? Entonces, el milenio parece que tiene ese propósito, cumplimiento de los pactos, y luego tenemos una foto de una imagen de los testigos. Sí, no es de los testigos, ¿no? Están bien bonitas y bien hechas. Y a mí me gustan. El reino milenial, bueno, la promesa de restauración y cumplimiento del pacto. Estamos hablando que en esa época de 1000 años, en el futuro, después de la segunda venida de Cristo, va a haber un reino milenial donde los profetas 500 años antes están hablando. 700 años como Isaías están hablando acerca de un periodo. No dice reino milenial en los profetas. La palabra milenio solamente aparece en Apocalipsis 20:21, pero da ciertas imágenes de un periodo donde habrá paz, un periodo donde Israel va a creer, un periodo donde Dios va a cumplir sus pactos. ¿Dónde lo ubicamos? Pues si la Biblia habla de un milenio, pues creo que ahí se va a ubicar, ¿sale? Este milenio es después de la gran tribulación, después de la ira de Dios que derramó sobre la tierra, después de los grandes terremotos que removieron toda isla, granizos de 40 kilos y el sol se destruyó una tercera parte, y las estrellas y la luna y hubo tinieblas y el agua se convirtió en sangre. Después tenemos algo así todavía en este planeta. No estamos hablando de un planeta nuevo, no estamos hablando de un planeta nuevo, estamos hablando del planeta Tierra, era milenial o reino milenial, donde estará Cristo, que es el hijo de David. Por eso habla de David,
Entonces estamos hablando de este milenio. Muy bien, comentarios finales, se nos acabó el tiempo. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Bueno, primeramente de los pastores, de los malos pastores y de los buenos pastores también. Pueden hablar de mí. Es una parte muy importante para los grupos familiares, porque de repente el venir a los niveles como que dicen, ¿como para qué? Como que ¿qué hago yo ahí, no? El desafío. Entonces el explicar esta parte, que por eso son los desafíos, para que podamos ser unos buenos pastores, que podamos aprender y tratar bien a los demás, tener ese amor, saber qué estamos haciendo y por qué y para quién lo hacemos. Así es. Formamos líderes de excelencia. Y para formar líderes de excelencia, pues hay que enderezar a lo que está chueco, hay que confrontar el pecado, hay que corregir en amor a la persona que está mal y demás. Y es difícil porque hay chispas, hay fricción, hay malentendido, levantaron la voz, me ofendió, hablo de mí, sí, todo eso, pero tienes que cambiar delante de Dios. ¿Sale? ¿Qué más? Gracias, Martina. Memo. Pastor, aquí también influye mucho, usted dice, el pastor de grupo o el pastor de iglesia tiene cierta rango, ¿no? Estatus, rango, autoridad. Exacto, pero también permite que la oveja se instruya. Sí, claro. ¿Me explicó? Y permite que trabajen juntos. En confianza se tiene que generar un ambiente de una bonita amistad y una confianza. Trabajar en una confianza. Y más confianza, como usted dice, pues apoyo completamente. Pero pues entre los mejores amigos hay pleitos, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, pero ese es trabajo que hay que generar, obviamente, para que tenga ganas de aprender, para que haya motivación. O cómo motivamos a las ovejas a crecer. Por más que hagan, no quieren crecer. Pero pues... Y nos sirve para, por ejemplo, para evitar esos malos pastores que, mira, ven, yo aquí te ofrezco esto y esto. Saliendo nuestra cobertura, van a decir, ¿sabes qué? Esto es falso, y luego sí. detecta, ¿no? Sí, es correcto. ¿Por qué nosotros no enseñamos tanto de lo falso? No estamos hablando tanto de lo falso, que el falso esto, falso aquello. ¿Por qué el énfasis? No hablamos tanto del diablo, no hablamos tanto de las sectas, no hablamos tanto de lo que es falso en doctrina. ¿Por qué? Enseñamos mucho más. O sea, sí hablamos de eso, pero no es un énfasis. El énfasis que enseñamos, ¿cuál es? La Biblia, la verdad, lo original, ¿sí? Para cuando se le presente algo falso, usted lo identifique. ¿Cómo se identifica algo falso? Se hizo un experimento en los bancos con respecto a los cajeros para detectar a los billetes falsos, a los ejecutivos, a los cajeros de ventanilla, para detectar a los billetes falsos. Porque ahora tienen hasta maquinitas y demás, ¿no? Pero en su tiempo, cuando no había eso, para detectar los billetes falsos, y se hizo un experimento. A un grupo se le entregaron billetes buenos y billetes falsos para que trabajara con ellos un tiempo. Y al otro puro billete bueno. Entonces, cuando a los de este lado les llegaban billetes falsos, ya no los identificaban porque estaban acostumbrados a tocar los dos. No había una supervisión, no les decían este es falso o este no. Pero a los que les dieron puros billetes buenos, les llegó un falso, inmediatamente esto es falso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que la palabra de Dios, en su énfasis continuo, disciplinado, cuando usted reciba alguna información falsa que no sea bíblica, que venga del diablo o que venga de un hombre con malas intenciones, rápidamente tenga discernimiento y lo identifique. Entonces ponga el énfasis en la palabra, no ande escuchando aquello es falso, aquello no, se va a acostumbrar usted a lo falso. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Ovejas hipócritas, líderes que no tienen amor, que no enseñan, que no se preocupan por dar un buen alimento de la palabra de Dios. ¿Usted qué considera? ¿Que en esta iglesia se da buen alimento
alimento de la palabra de Dios? ¿Se enseña la palabra a profundidad o al aventón? ¿No? Tenemos que ser excelentes de calidad para que todos vayamos en esa misma línea de esforzarnos en casa, agarrar un diccionario, agarrar un comentario, agarrar la palabra de Dios, agarrar una palabra, irse a los idiomas, irse a ver qué dice la historia y demás. Todo eso nos ayuda a profundizar. Bueno, ahora con respecto al milenio, ¿alguna pregunta, comentario? Con respecto a esta etapa de restauración. Ya estamos en la etapa de la restauración. Vamos a ver que Dios va a derramar su espíritu en toda carne en la próxima semana, y luego vamos a estar hablando de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel, o de esta guerra de Armagedón en Ezequiel 38. Ya estamos a punto de ver eso, y temas muy buenos. Entonces, lo que decía Pastor, el milenio es para la restauración entre el judío, para que reconozcan que Jesucristo es el Salvador. Sí, es una postura escuela escatológica. ¿Según quién? ¿Según qué pasaje? A ver, escatólogos. Gaby Serna. ¿Romanos qué? 11 qué? A ver, léenlo, rápido. 11. ¿Qué dice? Lo que está diciéndome, la pregunta de Memo la tenemos sustentada en la Biblia y tenemos un porqué. ¿Por qué decimos que el propósito del milenio es que el pueblo de Israel crea? Porque en este momento no cree, ¿sí? Crea en Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? Porque en este momento hay un paréntesis donde estamos entrando todos los gentiles a salvación, pero los judíos no. ¿Qué dice Romanos 11, 25, o a partir de qué versículo? ¿Qué dice? Amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón entre... Ok, parte del pueblo de Israel tiene en este momento el corazón. Usted va y le habla a uno de los cairelitos y su sotanita y su sombrerito, y le dice que Jesús es el Mesías, y lo va a mandar a volar. Tiene su corazón y su entendimiento entenebrecido. ¿Qué más? Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán. ¿Cuánto durará eso? Hasta que se complete el número de quién. Nosotros somos los no judíos, los gentiles, las naciones. Hasta que se complete en salvación todos los que no somos judíos, y después todo Israel. ¿De qué versiones? Y después todo Israel, ¿qué? Será salvo. Milenio. ¿Sí? Milenio. Entonces, el pueblo de Israel, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la iglesia es arrebatada, el pueblo de Israel se queda, ¿dónde, cómo y cuándo? ¿Lo va a proteger Dios? No lo sabemos. Miles van a morir, millones tal vez, pero van a sobrevivir al milenio. Y de todas las naciones vendrán a Jerusalén. Ahí estará Jesucristo en el milenio, en Jerusalén, reinando en todo el mundo. Y esto es la imagen que nos presentan algunos profetas. ¿Qué piensa de eso? ¿Es correcta la interpretación, la escuela, o es símbolo nada más? Porque hay otra escuela bien fuerte que dice esto no es verdad. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende este concepto del milenio o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Martín? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Memo? ¿O no? Ok. ¿Ya? Otra de las preguntas. Entonces, estamos hablando para el milenio, ¿no? ¿Va a ser para los judíos que estén en ese tiempo? Y gentiles, sobrevivientes de la gran tribulación, la guerra de Armagedón, de la semana 70 de Daniel. Hay sobrevivientes, y la mayoría son judíos, y va a haber obviamente gentiles que van a sobrevivir y van a vivir, y el que muera de 100 años será maldito. Ajá, y los judíos antes que llegue el milenio, ellos no serán salvos. Si no creyeron en Jesucristo, la salvación es por Jesucristo. Si no se cree en Jesucristo y se muere, ¿a dónde se va? ¿O lo vas a salvar de otra manera? ¿Se van a salvar por ser judíos o por creer en Cristo? Correcto, esto sosténganlo, Eso sí es clave, pero creo que sí tenemos que fijar un poquito también
los pactos de Dios que ha hecho con Israel desde que los llamó, de que Él los va a proteger y que hemos visto a través Esta promesa, ¿no? esta promesa y que hemos visto a través de la historia que hasta actualmente pues han rechazado a Jesucristo, ¿no? Y Dios, aunque el pueblo de Israel lo haya rechazado, Él va a cumplir su pacto, Él va a cumplir su promesa, pero tiene que ser por medio de Jesucristo, porque entonces ¿dónde quedaría, digamos, los amilenialistas? Sí. ¿Dónde quedaría este cumplimiento de lo que los profetas han hablado en la historia? ¿En qué momento pasó o dónde va a pasar? Sí. Sin embargo, creo que si nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que aunque el pueblo de Israel ahorita, como lo vimos desde los comienzos de profetas, está en una parte rechazando a Dios, esperando su Mesías todavía, pues nosotros tenemos este privilegio que nos enseña pues, que en un momento dado, si el milenio del que estamos hablando, las preguntas son ¿dónde está la iglesia? ¿O dónde está la iglesia? Y este momento es la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, nada más el pueblo en el milenio. Sí, ¿no? Y gentiles que quieran ser salvos. Sí, claro. Sí, porque las naciones van a estar ahí van a estar, y va a haber salvación, y va a estar el Espíritu Santo, y va a estar Jesús en persona, reinando. Y el diablo atado, si no va a ser el diablo. Y va a haber pecado, para que no le echen la culpa al diablo. ¿Vale? Va a haber pecado, para que no digan, ahí ni modo, ¿a quién no le echa la culpa? Ahí. Ahí no habrá amarres. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites meditar en varios temas a la vez. Y pues pedimos, Señor, que en esta iglesia podamos tener pastores, líderes, maestros, personas de influencia, que podamos ser sinceros en el corazón. Te entregamos nuestro corazón, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección como Salomón, como el rey Salomón, que no pidió ni riqueza, ni pidió larga vida, sino que él pidió sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. Así lo pedimos nosotros, Señor, en esta noche. Llénanos de tu sabiduría para saber cómo dirigir, enseñar y guiar a tus ovejas. Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, esta gran promesa del milenio, podemos meditar en esta noche que vienen tiempos difíciles, pero también tiempos de restauración y de bendición en esta tierra y después en el cielo. Gracias, Señor. Bendice también las ofrendas, los diezmos que han de levantarse, que sean bien administrados, bien usados, Señor, para honrar tu nombre. Y bendice a las familias que tienen trabajo, que tenemos trabajo y que te honramos a través reconocemos a través del diezmo. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.